El potencial para la conexión emocional es algo que tenemos todos. Y no, no es algo místico, es algo fisiológico. ¡Comenzamos! Hoy tenemos el resumen del tercer libro de la conexión, neurociencia y psicología, las neuronas espejo. Las neuronas espejo son clave para el aprendizaje, la empatía y la conexión emocional. Si te quedas al final del vídeo, voy a hacer una reflexión sobre los libros de crecimiento personal y autoayuda, así que si te gustan, no te lo pierdas. A finales de la década de 1980, un grupo de investigadores descubrió por casualidad que los chimpancés con los que estaban trabajando tenían la misma actividad neuronal cuando tomaban un cacahuete y lo abrían, a cuando lo veían hacer a los otros, incluso solo con el sonido. Para que se active el sistema espejo se necesitan ciertos requisitos. Uno de ellos es que sea entre especies, es decir, nosotros podemos activar las neuronas espejo con otros seres humanos. Y, por ejemplo, con un perro o con un gato, pues no podríamos, evidentemente. Y además también hay que reconocer las acciones. Por ejemplo, si una persona está realizando una acción que tú no reconoces, no has hecho nunca, no podrás activar ese sistema espejo. En cambio, si es una acción cotidiana para ti, sí que lo vas a activar. Yo veo a una persona tomando café y mis neuronas espejo se activan para crearme esa sensación, ¿no? Veo el café humeante y mis neuronas espejo enseguida captan ese aroma, sin ni siquiera haber estado cerca de ese café. Y algo súper curioso es que no solo participan lo que es el reconocimiento de acciones, sino que también entienden el contexto y con ello pueden captar las intenciones del otro. Además, cuando abrimos un álbum, bueno, ahora ya no se abren álbumes, ¿vale? Pero cuando abrimos una carpeta donde tenemos las fotos de aquel viaje donde nos lo pasamos tan bien, las neuronas espejo son capaces de crear esa misma sensación que sentimos cuando estuvimos allí y generarla en el momento en el que estamos viendo la fotografía. De igual manera con acontecimientos, cuando recordamos algún acontecimiento, algo que nos ha pasado, las neuronas espejo crean en nosotros esas sensaciones. Y ahora hablamos de la empatía y las neuronas espejo. Y es que existen los sesgos cognitivos que, bueno, los que hayan visto algo de publicidad seguro que han oído hablar de ellos. Esos sesgos hacen que nosotros caigamos en esos argumentos publicitarios. Por ejemplo, cuando vemos la palabra gratis nos llama la atención. Cuando vemos la palabra de últimas unidades, ahí activamos el sesgo de escasez, ¿vale? Algo dentro de nosotros dice, necesito comprar eso porque se va a acabar y me voy a quedar sin él, ¿vale? Eso es algo que también Amazon utiliza mucho, sobre todo cuando te pone el contador hacia atrás. Esta oferta acaba en 5 minutos y rápidamente buscas la excusa dentro de tu cabeza para acabar comprando ese producto. Y luego están los holísticos, ¿vale? Que usan los sesgos cognitivos para crear atajos en los que ya entiendas, ya digamos que hay un aprendizaje hecho previo en el que si ves algo así, enseguida lo etiquetas, ¿vale? Por ejemplo, eso nos pasa mucho cuando conocemos a una persona nueva. Tu cabeza empieza a buscar los paralelismos de esa persona con otras con las que ya te has encontrado. Y evidentemente muchas veces pues caemos en un gran error al etiquetar a esa persona de una manera que realmente no tiene por qué ser como las otras que te has encontrado. Se ha visto que individuos con ansiedad y depresión prestan más atención a toda la información negativa y la recuerdan mejor. Y claro, esto en los tiempos en los que estoy grabando este vídeo, que estamos casi en plena pandemia, bueno, estamos en plena pandemia, en esa segunda ola, ¿vale?
es muy importante que la gente con esa tendencia se aleje todo lo que pueda de la información que se está dando, porque al final la están interiorizando y van a hacer que su problema vaya a más. Y se sabe que de entre todas las emociones, las que más influyen en la conducta del ser humano son la tristeza, la ira, la culpa y el miedo. Y la empatía se desarrolla mucho antes que las funciones elevadas, y es por eso que los niños pequeños pueden expresar emociones a través de las expresiones faciales mucho antes, incluso de saber el lenguaje. Las neuronas espejo también nos ayudan a aprender por imitación. ¿Qué es esto? Pues es la habilidad que tenemos de adquirir nuevas capacidades o nuevas habilidades a través de la observación de terceros y nosotros imitarlas después. ¿Y son las mujeres más empáticas que los hombres? Pues lejos de que esto sea un prejuicio que ya existe en la sociedad, resulta que hay estudios que han demostrado que las mujeres, por norma general, son más sensibles a la hora de notar las expresiones faciales y el lenguaje corporal emocional, de manera que las predisponen para ser más empáticas. Y a través de la empatía tenemos también algo que se llama el efecto camaleón, que es cuando eres capaz de copiar ciertos comportamientos según el momento con la gente que te rodeas. Por ejemplo, puedes copiar un acento a la hora de hablar o una forma de moverte si te relacionas mucho con ciertas personas. Y a esta parte hay que prestarle mucha atención, porque resulta que las neuronas espejo no solo entienden las acciones que realizas, sino que también entienden qué significan las palabras, el vocabulario que utilizas, por lo que hay que tratar de tener muchísimo cuidado con lo que se habla, con cómo te expresas y cómo se expresa la gente que te rodea. Esto es algo que en los libros de crecimiento personal te van a decir a diestro y siniestro, pero quizá ellos te lo pinten como algo más místico y no es así. En realidad, esto es algo fisiológico. El libro de las neuronas espejo habla de varias estrategias de neurorehabilitación, pero de todas ellas solo voy a hablar de una, porque si no el vídeo va a quedar muy largo. Y es que es un tratamiento que se le realiza a gente con los miembros amputados. Normalmente esta gente, si han tenido, si en el momento de la amputación ese miembro ha quedado inmovilizado o estaba muy dolorido, ellos sienten ese dolor y sienten esa inmovilización no teniendo el miembro. Eso se le llama el miembro fantasma y el dolor fantasma, ¿no? Claro, una de las estrategias de neurorehabilitación era una caja con un espejo en medio, en el que, con dos agujeros, en el que se le pedía al paciente que introdujera la mano y imaginara, aquí en medio había un espejo, ¿vale? Entonces imaginara que realiza los mismos movimientos con ambas manos, de manera que haciendo eso los pacientes sentían muchísimo alivio a ese dolor. El problema de todo esto es que los efectos no eran a largo plazo, los efectos en realidad poco después desaparecían y volvía otra vez el dolor. Es algo que se está investigando. Gracias a las neuronas espejo, las extremidades, ¿vale?, tienen la sensación de ocupar el mismo espacio vital, por lo que ese experimento daba pie a que el paciente volviera a sentir que tenía el brazo. El funcionamiento de las neuronas espejo nos ofrece una herramienta para poder tener lo que son relaciones sociales con otros individuos y facilitarnos la interacción con ellos. Además, el contagio emocional que nos produce nos permite crear unos vínculos de cooperación y colaboración con los demás. Este sistema nos permite aprender de otros para cambiar nuestra conducta y mejorarnos como personas. Y hasta aquí el resumen del libro, pero
como os he prometido al principio de este vídeo, voy a hacer una reflexión sobre los libros de crecimiento personal o de autoayuda. Y estos libros te hablan de visualizar, de tratar de siempre de mejorarse, de crecer, y todo esto está muy bien, pero hay que bajarlo a tierra, y la manera de bajarlo a tierra es tener en cuenta que lo que hay que hacer es estimular continuamente a nuestro sistema espejo. Evidentemente puedes leer un libro de crecimiento personal, pero eso no significa que tu vida vaya a cambiar. Ahí tú lo que vas a hacer es pegarte un chute de energía, pero si no lo practicas, al día siguiente vas a estar exactamente igual. Por eso hay que estar estimulando las neuronas espejo, hay que practicar todo lo que dicen, día sí y día también. Lo que yo recomiendo es que cuando leas un libro de estas características, cojas papel y lápiz y empieces a tomar apuntes, empieces a tomar notas de lo que crees más importante, de los hábitos de los que te hable, de cómo debes de pensar, cómo debes de cambiar. De esa manera tú lo vas a poder interiorizar. Y mi consejo con esto, que no tienes por qué cogerlo, pero es mejora, o sea, si cada libro es capaz de mejorarte tan solo un 1%, cuando lleves 100 libros vas a ser una persona totalmente diferente. Ahora bien, también te digo, es preferible leer 10 libros 100 veces a que te leas 100 libros una sola vez. Y el efecto camaleón del que hablábamos antes, hay que saber utilizarlo, ya que es algo innato, algo que nos va a salir porque sí, hay que tratar de llevártelo hacia un bien personal, es decir, hacia tu crecimiento personal. ¿Qué quiero decir con esto? Es que te rodees siempre de gente que tú admires y que quieras pensar como ellos y quieras ser como ellos. Y si no puedes, es lo que ahora mismo se llama un mentor, que habrás escuchado un montón de veces. Y si no puedes rodearte de ese tipo de gente porque no lo tienes, tienes YouTube. En YouTube tienes cientos y cientos de mentores que te pueden ayudar a pensar como ellos. Pero es necesario que te estimules día a día en ese sentido, porque la mente va a absorber su forma de ser, su forma de hablar, sus pensamientos, y eso te va a ayudar a ser la persona que eres hoy, porque piensa que tú eres hoy el resultado de toda la gente con la que te has ido relacionando. Nosotros no somos seres individuales. Tú no eres la persona que eres hoy por arte de magia. Eres así por la gente con la que te has ido relacionando y esa gente te ha provocado situaciones y eventos en tu vida que te han hecho que tengas la experiencia que tienes hoy, y por eso eres así. Y ya para terminar el vídeo, os recomiendo que veáis, hay una charla magnífica de Emilio Duró, un conferenciante gallego, que es brutal. De hecho, él dice que hay que coger a tu ídolo, coger a esa persona a la que admiras y vestir como él, hablar como él, andar como él, de manera que acabes siendo un clon de la bestia. Y cuando seas ese clon, cuando seas como esa persona que tú quieres llegar a ser, entonces empieza a mezclarlo contigo, de manera que entonces sí que seas un ser individual, pero no puedes pretender ser una persona grandiosa por arte de magia o porque tú mismo lo vales, porque todos hemos sido influidos, desde Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, todos los grandes genios han sido influidos por otros. No tengas miedo de tener un mentor, no tengas miedo de seguir los consejos de una persona que ha llegado a algo más que tú, y que tu ego no te impida hacer eso, porque muchas veces el ego nos aprisiona
y vemos a una persona que tiene más éxito que nosotros y nos da rabia y no queremos escucharla. ¿Pero por qué? Escúchalo, igual tiene algo interesante que decirte. Bueno, y con esto terminamos el resumen de las neuronas espejo del libro de la colección de Neurociencia y Psicología, y simplemente deciros que estimuléis día sí y día también vuestras neuronas espejo para llegar siempre a algo más. Y por eso la estimulación positiva es tan importante para tu día a día, porque es la única manera de que llenes tu vida de abundancia.